Un tema discutido actualmente en Costa Rica y que genera enorme preocupación en la ciudadanía es la crisis económica que vive el país. Para muchos es un asunto principalmente tributario, en donde el Estado ha entrado en un escenario de insolvencia que puede hacer que la institucionalidad gubernamental del país entre en una situación inmanejable y colapse. Para otros, el tema de la crisis va mucho más allá. El problema del déficit fiscal es solo una de las varias expresiones del deterioro del tejido social en el país, caracterizado principalmente por el ensanchamiento de la brecha entre quienes más tienen desde el punto de vista material y los que menos poseen. El punto es que Costa Rica es hoy un país más desigual de lo que era 20 años atrás y que la desigualdad en una democracia avanzada introduce diferencias de capacidades en la ciudadanía que finalmente escoran las políticas públicas en favor de ciertos grupos. En el caso de Costa Rica, la desigualdad no es solo un solo tipo de desigualdad. Tenemos desigualdad económica entre unos grupos que les ha ido fantástico en los últimos 30 años, unas minorías en donde están los sectores profesionales y los sectores empresariales, y unas mayorías, que estamos hablando los obreros en servicio, los obreros agrícolas, que en 30 años su ingreso casi no se ha movido, mientras en otros casos se ha duplicado o más. Ahora, eso es un tipo de desigualdad. Hay desigualdades territoriales que se han profundizado en Costa Rica, que se han desarticulado. Una cosa es el Valle Central y otra cosa son las regiones fuera del Valle Central, particularmente Rezagadas, Limón y el sur. Hay desigualdades entre distintas etnias, ¿verdad? Las oportunidades de las poblaciones indígenas versus las poblaciones no indígenas. Entonces, las distintas desigualdades se nos están anudando en un solo momento. El tema es polémico, pues a pesar de que la polarización social es una realidad y pocos se atreven a negarla, su origen y las diversas maneras de enfrentar la crisis económica y por tanto contribuir en la construcción de una sociedad menos desigual fue y es motivo de discusión y conflictividad social. Y estaré aquí en lucha los días que haga falta por Costa Rica. Esto es por Costa Rica. Han estado tergiversando toda la información que es de los sindicatos. Esto no es de privilegios. No nos han querido decir cuál es el gran paquete fiscal. Justamente la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre del 2018 es para gran parte de la clase política un primer paso en la consolidación de una mayor equidad social. Esta reforma en absolutamente nada, va en contra de esa línea. Al contrario, nos va a permitir ir siempre financiando parte de esa sociedad que no logró por otras decisiones históricas, no por una decisión de estos tiempos, desde la crisis de los 80, reinsertar dentro de su modelo a una parte importante de la población que abandonó los estudios en esa época y que hoy día las fuentes más importantes de trabajo no las logramos conciliar con ese grupo. Entonces, yo creo que todos tenemos claro que esa es una obligación que tenemos como costarricenses. Pero no solo están golpeando a los trabajadores del sector público. Sin embargo, otros grupos insisten que justamente son este tipo de políticas las causantes de la desigualdad, pues interpretan que el costo social de la crisis que vive actualmente el país lo pagan las personas menos favorecidas por el sistema. Es un problema que viene de años. O sea, ya teníamos en Costa Rica un sistema tributario bastante regresivo, donde el mayor peso está en los impuestos que pagan todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo, y con grandes huecos, con grandes vacíos en los impuestos que serían más progresivos, más equitativos, como el impuesto sobre la renta, que es un impuesto que está totalmente desfasado en nuestro país, y eso provoca que grandes fortunas, grandes capitales que se han acumulado en los últimos años tengan diversos mecanismos para eludir el pago de impuestos, pero la gente de a pie,
la señora que compra en la pulpería o el trabajador al que le rebajan el impuesto del salario no tenga esa misma flexibilidad, pero no son esos trabajadores los causantes de la crisis fiscal que enfrenta el país, que es multicausal. Está la corrupción, está el saqueo de las instituciones, está esa economía que no funciona bien, que no camina bien, que genera mucha riqueza para algunos, pero que tiene excluidos a amplios sectores de la población. Es decir, es un problema más complejo. Pero en este cruce e intercambio de criterios opuestos y en franca contradicción, debemos preguntarnos, ¿realmente es una crisis económica o también es una crisis política expresada, entre otros aspectos, en una ausencia de liderazgo? ¿Son realmente los menos favorecidos del sistema quienes están pagando una deuda que otros decidieron e hicieron por ellos? ¿Son los políticos y los partidos los responsables de esta crisis? ¿Qué tan responsables y cómo han sido los funcionarios públicos en el hueco financiero del Estado? ¿Qué papel han jugado los movimientos sindicales y su dirigencia? ¿Y qué ha pasado con los eternos ganadores en la economía, es decir, la élite económica del país? Primero valoro como positivo el hecho de que se esté entrevistando a personas jóvenes, ¿verdad? Creo que esas son las personas que deberían estar opinando sobre los temas. Al final de cuentas, la socialdemocracia también es un concepto, como casi todos los conceptos políticos o sociales, que se empiezan a tergiversar, que unas personas entienden algo y otras entienden otra cosa. Más en esta sociedad que hablamos que es fragmentada, que además tiene una diversidad que está pululando y que está pidiendo espacios desde cualquier frente. Hay un llamado muy grande a que la solidaridad se replantee desde la diversidad, desde además los movimientos que las personas están liderando que antes no habían sido escuchados. Estamos hablando de movimientos al bienestar animal, estamos hablando de movimientos hacia el ambiente, estamos hablando de movimientos que más bien han logrado trascender espacios que tradicionalmente la política solo veía como es el tema financiero, un tema económico, sino se han pedido espacios que desde la alta política se estén hablando y discutiendo. Creo que estamos viviendo del viento de cola del Estado social que creamos durante la segunda mitad de los años del siglo XX. Estamos con el viento de cola de ese Estado, sin poder recrearlo de una manera que nos permita que enfrente el siglo XXI, en gran medida porque está liderado por personas que no creen en el Estado. Entonces no están tan preocupadas por ideas creativas que permitan encontrar soluciones. Estas palabras de la doctora Juliana Martínez nos remiten claramente a la idea de que en un momento de la historia y la vida política de Costa Rica existió un Estado social de derecho. Pero también nos dice que esta forma de construir la institucionalidad ya no es más lo que fue. El desarrollo del estado de bienestar en realidad tiene larga data. O sea, desde el inicio del siglo XX está en discusión la cuestión social, reivindicaciones de movimientos sociales. Desde 1920, 1930, hay huelgas importantes en el 34. En 1940-43, la gran reforma social del país alimentó esta idea del Estado como un Estado paternalista, interventor que debía proteger a su población. Y en los 50, los ganadores de la guerra civil no se enfrentaron a esa legislación, sino que la ampliaron y universalizaron entre el 53 y 1970. Después de 1953, esta idea que hoy se llama neoliberal comenzara a recuperarse con mayor fortaleza. Y en 1958 se funda la Asociación Nacional de Fomento Económico, la ANFE, que es un grupo que básicamente expresa en su interior el neoliberalismo o la idea de volver a centrar el Estado en brindar protección al mercado, apertura al mercado, y que el mercado se encargara de repartir la riqueza. Ya en los 70s hay dos partidos que evidencian estos dos modelos de Estado que se arrastraban desde el principio del siglo XX.
Liberación Nacional, que podría denominarse de centro izquierda, y el partido Unión, a veces Unificación Nacional, que intenta reformar esta visión del Estado que se estaba desarrollando desde los 50s. El momento en que eso se convierte en un programa político electoral es 1978, con el partido Unidad, que lleva la candidatura de Rodrigo Carazo. Comienza a experimentar un cambio que se traduce en un fenómeno único en el mundo. Y bajo esta candidatura se amalgama un conjunto muy diferente de personas, algunos en pro del Estado, pero una buena cantidad de ellos a favor de una reforma del Estado que permita que ese Estado regule menos ciertos elementos de la economía y que más bien trate de alimentar el desarrollo de negocio privado en esas áreas. Lo que pasa es que el estado de bienestar, digamos, que redistribuye rentas también, porque eso es algo, cuando hablamos de la desigualdad, tenemos que recordarlo. El estado de bienestar sirve para redistribuir también. Pero en los 80s topa con un límite fiscal y con una crisis económica mundial que básicamente le pone un freno a la redistribución. No quiere decir que el estado de bienestar desaparezca, por supuesto que no. Pero la capacidad del sistema político de redistribuir rentas y de seguir ampliando la base de dividendos del estado de bienestar se detiene. Se detiene en los 80, se detiene en los 90. Para algunos, especialmente desde ciertos espacios de la academia y los movimientos sociales, este proceso de neoliberalización de la sociedad costarricense ha tenido y tiene una consecuencia negativa sobre las clases medias y bajas del país. Estos efectos tienen una expresión no solo en lo social, también en lo político y cultural, pues de alguna manera se ha privilegiado una visión economicista como fundamento de las relaciones humanas, tanto en lo individual como en lo comunitario. El debilitamiento consistente y de alguna manera programado, digamos, del Estado costarricense a través de las últimas décadas, a lo que ha llevado es a una sociedad mucho más inequitativa, una sociedad a donde la inequidad ha incrementado notoriamente. Los informes del Estado de la Nación así lo han mostrado. Es un país que a donde la diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos se ha incrementado muchísimo, y eso ha traído una serie de consecuencias de tipo social, de desarrollo humano, educativo, cultural, de salud, etcétera. Eso es muy serio, está ocurriendo en Costa Rica. Cuando empezamos a sacar cuentas, notamos que después de estas décadas no estamos mejor que antes. Y esa no es una situación solo costarricense. La CEPAL tiene estudios interesantes en donde contrapone la tasa de crecimiento, de pobreza, de desempleo de la Latinoamérica neoliberal versus la Latinoamérica previa, que anda por ahí de los 50, 80, 70, dependiendo del país. Y las tasas de crecimiento son menores. El desempleo es mayor y la pobreza es mayor. Está clarísimo cuál es el resultado de un modelo de desarrollo como el que tenemos en Costa Rica. La pregunta es por qué seguimos profundizándolo. Hay un tema central, y es que por muchas décadas el país tuvo un actor estatal muy potente, hijo de un sector público grande, pero también promotor de un sector público grande. Y me parece que hoy no tenemos un actor estatal que cree fuertemente en el Estado y que mira de una manera inspiradora qué es lo que el Estado puede hacer por la gente. Por lo menos había un discurso hasta los años 80 centrado en la solidaridad, en una cierta igualdad, etcétera, que posteriormente, a partir de los 90, se ha dirigido más hacia la idea de competitividad, la idea de que cada quien debe hacerse responsable sin importar de qué le sucede al otro, etcétera, ¿verdad? Sí ha habido, por así decirlo, un relevo a nivel de valores y a nivel de ideología, ¿verdad? Y son cambios
que en ese nivel cultural pues corresponden con los cambios que se han implementado a nivel de políticas económicas. Este año estamos cumpliendo precisamente 50 años en la Academia Centroamérica. Entonces aquí tenemos pues un mostrario más o menos de los Para otros grupos, en donde no hay solo empresarios y políticos, sino también académicos, relevar el modelo del Estado de Derecho Social fue una necesidad básica, no solo desde la perspectiva nacional, también supeditada a las tendencias económicas y políticas globales. Buscamos a dos reconocidos economistas y políticos costarricenses para que nos ofrecieran una visión desde otra perspectiva. En esos años del 82 al 90 y sobre todo en la administración Arias hubo un avance significativo en el campo económico, incorporando elementos del nuevo modelo y se comenzaron a poner elementos nuevos. Algunos de ellos fue la creación de un sector exportador más diversificado y más fuerte. Se creó un sector financiero que realmente antes no existía. En esa época también tuvimos una calamidad importante que fue la deuda externa que nos dejó la crisis. En esa época no teníamos relaciones con el fondo, ni con los bancos comerciales, ni con los organismos financieros internacionales. Y una parte de esos años hubo que destinarla de recursos humanos y de negociación nacional e internacional a renegociar la deuda externa de Costa Rica. Mucho de lo que está detrás de la crisis de los años 80 en Costa Rica era esa insostenibilidad del modelo. Aun si no hubiera habido una crisis internacional, Costa Rica no tenía recursos para seguir financiando el estado de bienestar. La crisis de los 80s, en el fondo lo que nos hace es ponernos en la cara esa contradicción. Ciertamente se tomaron medidas que la gente asocia al modelo neoliberal, como la apertura de la economía, liberalizar muchas de las decisiones económicas, que yo creo que eran medidas sensatas porque si no la economía no iba realmente a cambiar su modelo por uno mucho más productivo y más capaz de financiar el desarrollo social, pero al mismo tiempo se tomaron un montón de decisiones. Por ejemplo, Costa Rica no recortó el gasto social, no privatizó la educación, no privatizó la salud. Usando una expresión que no utilizan estos señores, que tampoco se puede decir que esto es un fracaso, digamos, desde el punto de vista social. Costa Rica, los indicadores de Costa Rica todavía nos siguen poniendo en muy buena condición. Históricamente alfabetizamos el 100% de los niños y se han seguido estando en las escuelas. Como digo, tenemos una serie de indicadores interesantes. Ahora, que nos queda mucho que hacer, claro. Yo no vería el caso de Costa Rica como un caso de ajuste neoliberal, lo vería como una combinación. Es un poco lo que la UNICEF llamó en aquellos años un ajuste con rostro humano. Sí fue un ajuste, y con apertura y liberalización de la economía, pero se mantuvo el papel del Estado, se mantuvo la política social. Cada una de estas visiones apuesta por modelos de desarrollo social que permean también de manera diferente la relación entre lo individual y lo colectivo, entre lo privado y lo público, entre el bienestar general y el bienestar para pequeños grupos de individuos. Estamos hablando de visiones de mundo que moldean la cultura y por tanto condicionan no solo el presente, también los futuros desarrollos. La política social no solo distribuye un servicio, también crea un nosotros, también crea una cohesión social, una idea de que pertenecemos a un grupo de gente que va en un mismo barco, por decirlo en esas palabras. Entonces, en la medida en que los servicios privados empiezan a competir por la gente y empiezan a sacarla de lo público, se van fragmentando y segmentando las opciones que las personas tienen y por lo tanto también las maneras de vivir. Entonces, estamos en un momento de altísima fragmentación de las maneras de vivir. El tiempo se agotó, lo que significa que el momento de resolver ya está aquí. Si bien Costa Rica crece y tiene indicadores positivos, la situación fiscal del país es delicada y amenaza la estabilidad de todas las personas. Es indispensable aprobar durante el mes de octubre el proyecto de reforma fiscal.
Desde finales del 2017 hasta que se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre del 2018, se ha insistido en hacer creer que el asunto del déficit fiscal es la piedra angular de todos los problemas que atraviesa el Estado costarricense desde hace más de una década. Se levanta la sesión con la aprobación en segundo debate del expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, mejor conocido como Plan Fiscal. Pero por supuesto, esta posición es solamente una cara de la moneda y una simplificación del tema. El asunto de la crisis económica no tiene su origen solo en un aspecto técnico de las finanzas del Estado. Nacen en la visión de cómo enfrentar el desarrollo social y, por tanto, en la política como disciplina que organiza, regula y legitima las relaciones de poder en una sociedad. Por esto, también es válido preguntarse: ¿quién gobierna? ¿Cómo se gobierna? ¿Con quién se gobierna? Y sobre todo, ¿para quién se gobierna? Podemos hablar mucho sobre la reforma fiscal, pero hoy es la herramienta que tenemos para resolver el problema y tenemos que implementarla. Y para comprender esto, es mejor volver un poco atrás en el tiempo, a inicios del año 2018. Yo creo en un Estado laico. Yo en que todos merecemos una vejez digna. Yo creo que hay que arreglar el problema de las presas. Yo en que no podemos depender del petróleo. Yo creo en gobernar con ética. Es tiempo de restaurar Costa Rica, el sol volverá a brillar. Es posible devolver la esperanza, el futuro en nuestras manos está. ¡Que viva Costa Rica! ¡Que viva mil veces Costa Rica! ¡Muchas gracias! Buscamos al señor presidente de la República para preguntarle su opinión sobre las circunstancias que lo llevaron a la primera magistratura de la República. En el momento de decisión que estaba tomado por un tema muy particular, en ese momento que era la discusión del matrimonio igualitario, creo que la discusión pública se polarizó entre las dos opciones más sinceras frente a ese tema. La mía, que había sido la de mucho tiempo, en cual aceptábamos y creemos en la igualdad en todos sus extremos como un principio de vida, y otra que radicalmente no creía en esa visión. Y esas dos visiones se polarizaron en ese punto, lo que llevó esas dos visiones a la segunda ronda electoral, y luego el país tuvo que decidir. También buscamos al señor Fabricio Alvarado para conocer su opinión sobre las circunstancias que lo llevaron a perder, pero no fue posible entrevistarlo a pesar de las múltiples solicitudes que se le hicieron. Sin embargo, conversamos con el exdiputado Mario Redondo, quien, aunque en la primera ronda electoral del 2018 se presentó como candidato a la presidencia con el partido Alianza Demócrata Cristiana, terminó apoyando a Restauración Nacional y su candidato, Fabricio Alvarado, en los segundos comicios. Uno hubiera querido que la decisión de los costarricenses se hubiese versado más sobre el abordaje a temas, yo diría también urgentes, como es el tema del desempleo, como es el tema de la desigualdad, de la pobreza, las respuestas a la situación fiscal del país o a la situación de inseguridad que tiene el país, pero ciertamente todos estos temas fueron absolutamente tangenciales en campaña, y lo que determinó las posiciones fue casi que una competencia entre lo que ahora algunos llaman conservadores y progres. La palabra dice: fortalezcanse en Dios y en el poder de su fuerza. Así que no importa el tamaño de la prueba, Dios es más grande y tú eres más que vencedor. Incluso el hecho del inusitado crecimiento de Restauración Nacional, un partido confesional de corte evangélico neopentecostal, se relaciona no solo con el trabajo, acercamiento y apoyo que estas denominaciones religiosas ofrecen a los sectores más vulnerables de la sociedad, también con los valores que proponen en estas comunidades casi olvidadas por el aparato estatal.
Estas iglesias tienen un papel importantísimo en distribuir ropa, alimentos, consuelo, apoyos materiales y simbólicos de distinto tipo, ¿no? Y uno de los apoyos fundamentales es plantear que hay un orden natural de organizar la familia, que tiene la presencia de un hombre y de una mujer, en donde la mujer básicamente cuida y el hombre básicamente provee. Y ese mensaje se lo está transmitiendo a una población donde la familia tradicional de papá trabaja y mamá masa, la del Paco y Lola, ha perdido 20 puntos porcentuales en 15 años. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un montón de mujeres, jefas de hogar, que unas estimaciones dicen que 6 de cada 10 son madres antes de los 20 años y en general de más de un niño o niña, que están tratando de cuidar a sus hijos e hijas en ausencia de Paco, en ausencia de un hombre que venga y ponga los frijoles en la mesa. Y son mujeres agotadas, con pocas opciones. Yo siento que don Fabricio, qué pena que no quedó como presidente, pero hubiera sido un gran apoyo para el país. Primero que nada porque es una persona que tiene valores, cosa que muchos políticos no lo tienen. Don Fabricio tiene temor de Dios y eso a muchos políticos les falta, el temor a Dios. Creo que la mentalidad de él era ayudar al país y las iglesias que creemos que tenemos a Dios como nuestro centro, sabemos que eso se hubiera dado. Es decir, son mujeres donde la adversidad es muy grande. Y Restauración Nacional viene y dice que el orden natural de las cosas es que el padre de sus hijos debería estar ahí, apoyándolas. Y a esos hombres les está devolviendo un lugar, un valor social. Nos encontramos ahora en un momento en el que, pues bueno, la ciencia pues pareciera ya no ser tanto un valor, ¿verdad? Cosa que hace, por decir algo, que hace 20 años, pues por más que uno no necesariamente supiera mucho de eso, pues algún valor le encontraba. Una explicación de un tipo, bueno, digámoslo, o sea, no es un término peyorativo, pero una explicación mítica pareciera ser que para una gran parte de la población tiene tanta validez como una explicación científica. Y eso creo que tiene que ver con ese deterioro de la educación de las últimas décadas. Entonces por ahí creo que hay un aprovechamiento que han hecho estos partidos. Para mí lo más importante es entender que existe un descontento ciudadano. Es un descontento que está latente, digamos, y que necesita una chispa para encenderse. Pero ese descontento no es en singular, más bien deberíamos hablar de malestares o descontentos. Algunos tienen una causa económica relacionada, por ejemplo, con desempleo o con desigualdad, de sectores que no acceden a los beneficios de la economía globalizada costarricense, pero también hay que hablar de las presencias y las ausencias del Estado, porque el Estado no es igual en todo el territorio costarricense y el Estado funciona muy bien en algunos lugares y en algunos lugares funciona muy mal o no está del todo. Hay una cierta sensación de personas que sienten que su modelo de vida o su estilo de vida está siendo amenazado por estos cambios culturales o por el otro que es distinto, y eso lógicamente provoca una crisis de sentido, una crisis de identidad que el llamado a restaurar, por eso también he escogido el nombre del partido, que llaman a restaurar un viejo orden, puede hacer clic en esa gente que está con una sensación de derrota, de pérdida. Pero si aceptamos que el discurso de Restauración Nacional y Fabricio Alvarado caló en un gran número de personas, recogiendo las diversas molestias de la ciudadanía a la clase política y al sistema en general, y ciertamente después de la primera ronda electoral iba a la cabeza en diferentes encuestas, ¿por qué perdió? Y entré a la gran basílica, donde está la llamada negrita de los ángeles. Y entré.
5 de la mañana. Había uno que otro prendiendo velas. Me hinqué, levanté mis manos y dije, diablo, yo no vine aquí para adorarte, no te creas tanto. Yo vine aquí para decirte en tu propia cara que esta es una declaración de guerra, que en este país no cabemos los dos. Curiosamente, los ataques de figuras cercanas a Restauración Nacional en contra de la Virgen de los Ángeles juegan a favor del PAC. Entonces ahí es a donde hay una ruptura entre los sectores evangélicos conservadores y los sectores católicos conservadores, y ahí probablemente en la decisión del voto hay una tensión entre, digamos, el respeto por la Iglesia Católica y por la Virgencita de los Ángeles y un partido que tiene una agenda progresista, que es el PAC. O sea, el PAC, el partido que gana en Cartago, que es una provincia relativamente conservadora, católica, le votan muchos católicos, pero al mismo tiempo es el partido que, digamos, ha impulsado a una velocidad lenta a juicio de algunos, pero que ha avanzado en una agenda de derechos humanos. Hay paradojas, por eso le digo que las explicaciones deberían ser multicausales y tratando de ver los matices. Carlos Alvarado es producto de un chantaje. El PAC no es ningún partido con un proyecto propio, sino que el PAC es el miedo al miedo. Es el producto del miedo residual, el miedo a que los sindicatos sean muy fuertes o a que los empresarios sean muy fuertes, el miedo a que haya muchos extranjeros o muy pocos extranjeros, el miedo a que haya mucha policía o que haya poca policía, y ganó producto de un gran miedo, el miedo a que ganara Fabricio Alvarado, y el miedo a que los bárbaros llegaran a la ciudad, y el PAC se ha vuelto experto en chantajear a la ciudadanía, ¿verdad? Que es o nosotros o la barbarie. Pero en los hechos, el PAC gobierna sin proyecto propio, gobierna con el Proyecto de Liberación Nacional y el PUSC. De hecho, el PUSC tiene la mitad del gobierno al frente, y lo próximo que van a hacer es entregarle la Asamblea Legislativa a Carlos Ricardo Benavides, al arismo. Tenemos que hacer obligatoriamente un paréntesis. Tratamos también de forma insistente de conseguir una entrevista con Carlos Ricardo Benavides para que diera sus puntos de vista sobre los temas tratados en este documental. Y aún seguimos esperando su respuesta. Por otro lado, las palabras de Roberto Herrera, cuya entrevista se realizó en el mes de abril del 2019, fueron proféticas. Días después del 1 de mayo, Carlos Ricardo Benavides fue nombrado presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces es exactamente lo mismo que gobernara el viejo bipartidismo, y probablemente peor, porque el bipartidismo no tiene ni siquiera que explicar las culpas, ¿verdad? No, el costo político de las contrarreformas cae sobre el PAC, no sobre Liberación. Liberación siempre puede decir que ellos están en oposición, aunque la política real es la política del bipartidismo. Y bueno, pues esa falta de definición ideológica creo que ya tocó techo con esta alianza con la Unidad Social Cristiana, y pues bueno, tampoco le queda ya la bandera de ser una alternativa después de este gobierno, que, rompiendo con el anterior, por cierto, este gobierno que se ha mostrado prácticamente como un brazo más del PLUSC, ¿verdad? Ya no se está diferenciando mayor cosa del bipartidismo. Hoy invito a todas las personas de todas las provincias de este país a que trabajemos en unión y nos aboquemos a construir la historia grande que amerita el bicentenario de nuestra patria. Las anteriores afirmaciones sobre el triunfo del Partido Acción Ciudadana y Carlos Alvarado hacen ver al presente gobierno y al partido en el poder como una especie de carcasa sin contenido político ni programático. Sin embargo, como en todos estos temas, hay diversas maneras de ver el asunto. El mismo Carlos Alvarado tiene una opinión muy diferente del asunto ideológico o de la falta de ideología. Yo particularmente no soy muy amigo de
usar la ideología como forma de hacer política. Yo creo más, y yo creo que los éxitos de Costa Rica están cuando somos pragmáticos y tenemos soluciones basadas en principios, pero muy a la tica. Uno podría decir decisiones como abrir ejércitos, si es de izquierda o derecha, y yo creo que probablemente porque no se referencia a ese marco, es que son buenas decisiones. Además, yo creo que seguir pensando en categorías del siglo XX, el siglo XXI, no es un buen abordaje de la realidad. Creo que la realidad hay que abordarla por la realidad misma y resolver los problemas como tales y no a la luz de ideologías, porque a mí la ideología también parte de intereses y de intereses de grupo, y yo creo que más bien tenemos que resolver problemas de grupo, y frente a un problema hay más cosas que nos unen, que nos separan. Frente a una ideología lo que encontramos es básicamente separación. Yo no creo en eso como forma de hacer política. Bueno, aquí, ¿ves? Aquí, ahora podemos ir allá. Ese es el invernadero. Yo no sé cómo se le dice, es que el tico es muy dócil, ¿verdad? Aquí empezamos a pelear por el plan fiscal cuando ya estaba casi que aprobado, ¿verdad? Entonces, no sé, el tico nos falta más, nos falta mucho. Y aquel discurso de Dios en mi casa, o sea, yo en mi casa y Dios en la de todos, ese discursito ya no sirve. Nosotros tenemos que ser beligerantes en el buen sentido de la palabra. ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¡Soy periodista! ¡Soy periodista! ¿Qué le pasa? Camille, hermano, Camille. ¡Soy periodista! ¿Qué pasa? No, señor. Está bien, pues, vía pública. ¡Soy periodista! Estas imágenes dejan ver una Costa Rica no tan pacífica ni armoniosa como dicen, o por lo menos como nos han hecho creer y nos hacen creer desde siempre. Más bien, los eventos suscitados a partir del mes de agosto del año pasado, 2018, nos muestran una Costa Rica con una creciente conflictividad social que se disparó en múltiples direcciones a partir de la discusión y posterior aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Pero para entender el porqué de estas manifestaciones, tenemos que comprender qué es el plan fiscal. El proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas tiene como propósito fundamental el fortalecimiento de las finanzas públicas, el saneamiento de las finanzas públicas, con el propósito de corregir, por un lado, un déficit fiscal persistente que traemos, por lo menos desde el superávit último del año 2008, y un problema algo más serio, que es un endeudamiento creciente. El plan fiscal consiste en 4 títulos: renta, impuesto de valor agregado, empleo público y, por último, regla fiscal. La reforma también planteó cambios que nos permitan, de alguna manera, combatir parte de lo que sería la elusión. Y dentro de estos hay normas, por ejemplo, como la de subcapitalización, que es el evitar que a través de lo que se llaman escudos fiscales se pueda reducir la base imponible. Luego hay otra serie de aspectos que se incorporaron en la parte de renta en la reforma: paraísos fiscales, bueno, esta de la norma de subcapitalización, renta global, que es un cambio importante en nuestro entorno. Lamentablemente le falta mucho más, porque es en el impuesto sobre la renta en donde había que tomar medidas más fuertes de lucha contra la evasión y la elusión fiscal. ¿Por qué?
Porque de acuerdo al último dato de incumplimiento tributario de Hacienda, que ronda el 8.22%, de ese 8.22% del PIB, cerca del 5.6% es fraude, incumplimiento tributario, evasión y elusión del impuesto sobre la renta. Eso significa que el mayor problema lo tenemos ahí, entonces ahí es en donde había que hacer esfuerzos más grandes. A diferencia de la mayoría de los países del mundo, que hace ya más de una década transformaron el impuesto de ventas en el impuesto al valor agregado, nosotros seguíamos con el vetusto impuesto de ventas. La transformación de impuesto al valor agregado, aunque hayamos mantenido la tarifa, tiene fundamentalmente el propósito de poder darle una mayor trazabilidad a las transacciones y poder combatir de mejor forma la evasión. La gran discusión de ese capítulo 2 era gravar o no gravar bienes y servicios esenciales. Por ejemplo, educación, salud, los medicamentos, que los medicamentos se encontraban 100% exentos antes de la aprobación de esta reforma fiscal. Ya no, pasan a estar grabados con una tarifa diferenciada. También pasa a estar grabada con tarifa diferenciada del 1% la canasta básica. Nosotros solemos creer que el problema del déficit fiscal fue causado por el empleo público. Si usted aplica las medidas más drásticas, según la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional en un documento llamado Opciones para racionalizar el gasto en Costa Rica, según el propio Fondo Monetario Internacional, si usted congela salarios, congela pensiones, reduce drásticamente dedicación exclusiva, congela planilla, si usted toma las medidas más fuertes de empleo público, el primer año de aplicación consigue un 0.76% de ahorro. Y resulta que nosotros tenemos un déficit fiscal que ya supera el 6%. Es una reforma que logra el equilibrio en un plazo de 3 años más o menos, y donde de forma paulatina se van a ir dando los efectos. Es decir, sin la necesidad de quitar gente del sector público, reducir programas o poner tasas de impuestos que eran inviables, digamos, en este momento en la economía. Esta regla fiscal en concreto, lo que le decía al Estado es, Estado, dependiendo de sus niveles de deuda, contraiga el gasto corriente. Si su deuda es un poquito, recorte un poquito de gasto. Si su deuda es muchísimo más, si supera el 60% del PIB, recorte gasto corriente y no corriente, es decir, de capital, ¿verdad? Es decir, inversión también y programas sociales. Pero además, esa regla fiscal decía en un articulito siguiente a esta escala, un articulito que se llama destinos específicos. Es un parrafito. Pero ese artículo de destinos específicos lo que hace es flexibilizar los destinos específicos. ¿Y qué significa eso? Los recursos del PANI, los recursos del INAMU, los recursos del IMAS, las becas de Avancemos, las becas de comedores estudiantiles, el FODESAF, son destinos específicos. Esta ley tiene, me parece, no solo los ingredientes que eran necesarios de ingresos adicionales para poder satisfacer las necesidades, sino cómo hacer que lo que se llaman los disparadores clásicos del gasto, remuneraciones, pensiones, intereses, transferencias, etcétera, pudiesen ser de alguna forma reducidos hacia adelante, porque yo puedo cubrir todo mi problema, digamos, de déficit con solo impuestos, pero si no tomo acciones en los disparadores del gasto, tarde o temprano volveremos a una situación como la que nos llevó a la fecha. Cuando uno escucha a Rocío Aguilar y a Sofía Guillén esgrimir sus criterios sobre el tema, parece que cada una de ellas habla sobre un plan fiscal diferente. Incluso uno podría llegar a conclusiones opuestas si se siguen ambos razonamientos por separado. La aprobación de esta reforma fiscal implica que el sistema tributario costarricense se vuelva más regresivo. ¿Qué es la regresividad? La regresividad es recargar sobre el que menos tiene el mayor peso relativo de la reforma. Nosotros a través de esta reforma, sí le puedo afirmar, y podríamos buscar las cifras, no las tengo aquí, que buena parte de esta reforma, la mayor parte de esta reforma,
por no decir casi toda la reforma, la pagan las clases más altas en las empresas. Pero tal vez las posiciones que hemos escuchado sobre el plan fiscal son interpretaciones de la realidad nacional realizadas desde perspectivas muy distantes, pues cada una coloca asuntos como la polarización social, las desigualdades, el desempleo, la contracción económica y los malestares sociales en sitios de prioridad muy lejanos uno del otro. Por esto, tenemos que buscar elementos objetivos para valorar las actuales circunstancias. Volvamos solo por un momento al comienzo del documental. Entonces, las distintas desigualdades se nos están anudando en un solo momento. Uno de los estudios que hicimos en el Estado de la Nación, cuando dijimos, bueno, ¿de dónde sale la desigualdad de los ingresos? Lo que nos dimos cuenta es que más de la mitad de la desigualdad en los ingresos surge de la estructura productiva que tenemos. Todo plan fiscal tiene una economía política, porque va a decir quién paga qué, cómo y cuánto de impuestos. ¿Quiénes son los ganadores y perdedores del plan fiscal? Creo yo que estamos por verlo. Depende enteramente de varias variables que no conocemos en este momento. Tengo 2 años, este es el segundo año que estar pensionado, ¿sí? Desde luego que he sido una persona activa y siempre me ha gustado mucho trabajar. Es más, me encanta. Yo sin querer, queriendo, descubrí que la profesión mía es ser educador. Profesor siempre amé, me encanta dar lecciones, tengo mucha paciencia con los jóvenes. Este binomio empresarial y político, que es el que nos gobierna, es una guerra sistemática contra el empleo público. Definitivamente que no quiere, dice que ganamos demasiado, de que tenemos solo privilegios, ¿verdad? Privilegios, ellos no ven privilegios cuando los exoneran, cuando no pagan los impuestos, que son miles de millones de colones. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que en el plan fiscal, que ya lo pasaron, ¿verdad? Le condonaron las deudas a las grandes empresas. Pero el gran problema es que sí, le están metiendo impuestos a la pequeña y mediana empresa, a los pymes, al hombre que quiere desarrollarse, al hombre que quiere prosperar, no lo dejan. Mi perspectiva personal va en que tiene algo de razón y hay que no, el plan fiscal no necesariamente resuelve. Sí suma la fragmentación, principalmente en el momento donde el gobierno tiene pocos votos en la asamblea y tiene que negociar con otros movimientos políticos que no le son afines, entonces esa negociación por supuesto que genera fragmentación. No se sale el proyecto que es deseado para un grupo, sino el que es posible para todos unidos, pero suma la fragmentación. Pero yo quiero pagar impuestos y que todos los ciudadanos paguen impuestos. Pero esa facilidad que tienen algunas grandes empresas en comparación con nosotros los pequeños, eso hace mucho la diferencia y uno se pone a pensar que en ocasiones nos podemos sentir hasta ciudadanos de segunda categoría. El plan fiscal o el cómo fiscal sí nos van, o nos está ya más bien perjudicando porque no tenemos y todavía nos aumentan. Entonces, donde antes se compraba, qué sé yo, un 50%, ahora se compra tal vez un 30%. ¿Por qué? Porque la pobreza, el salario no da para pagar casa, no da para educar a nuestros hijos. Por eso hay demasiada niños que abandonan los estudios, porque hasta para ir a solicitar una beca es difícil. Entonces, sí, si le aumentan a la canasta, a los pasajes, nos están afectando. Y algunas personas han tenido la pena que pasar porque las echan de sus casas porque no pueden pagar un alquiler, o porque comen, o porque tienen que pagar la casa, o una de las dos. Yo siento que la pobreza ha ido aumentando. Y cada año que pasa, o cada gobierno también que pasa, sí, la pobreza aumenta. Por el motivo de que no hay empleo. Entonces, no hay empleo, hay más delincuencia. Entonces, sí. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué esto no se detiene? ¿Cuáles son las causas del problema que tenemos? La primera causa, un sistema tributario regresivo, es decir, inclinado más
en términos relativos sobre los hogares más pobres. Claro, esos hogares más pobres y los sectores de menores ingresos tienen un límite de dinero que pueden poner. Si vos como Estado decidís tener un sistema tributario regresivo, significa que hay unas grandes riquezas que no están aportando lo que podrían estarle aportando al Estado, y eso es menos plata. Pero hay un asunto del que también se echa mano para entender el tema de las finanzas públicas y el descalabro económico y financiero del país: la corrupción, la elusión y la evasión fiscal. En el año 2016, el semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica participó en el ejercicio periodístico conocido como Panama Papers. Una filtración de información de un bufete en Panamá produjo que diversos medios alrededor del mundo analizaran las distintas realidades que implicaban estos para sus países. Papeles de Panamá es una historia macro, enorme, gigante, que contiene otro montón de historias, pero que básicamente muestra el esfuerzo que hace una parte de la sociedad ligada mayoritariamente a las finanzas, a los negocios, para no cumplir con sus obligaciones. Lo que mostró a nivel periodístico son los mecanismos. Mostró que existían, mostró quiénes son. Ahí estaban los clientes. Mucha gente se molestó con Papeles de Panamá. Mucha gente de ese ambiente bancario, bursátil, empresarial, se sintió incómoda con la publicación porque mostraba su manera de accionar. Cuando la gente piensa en corrupción, piensa en políticos corruptos. Yo creo que es importante ampliar la visión de corrupción a todas estas formas distintas de no cumplir con nuestros compromisos con la sociedad. Algunas son legales, no las hace menos corruptas, las hace legales nada más, pero otras incluso son ilegales. El delito de cuello blanco requiere de un conocimiento de la técnica legal, de la técnica administrativa, de la técnica empresarial, de la técnica bancaria, muy fuerte. Y en conjunto, aplicando todos esos conocimientos para el mal, logran esquemas que vulneran la ley con mucha eficacia. Y acá creo que es importante tener en cuenta que el proyecto neoliberal, como neoliberalismo real, ¿verdad? No el doctrinario ideal que habla de cosas que no se pueden cumplir, etcétera, pues es pensamiento utópico, ¿verdad? El neoliberalismo real fundamentalmente se ha basado en el favorecimiento de determinados intereses particulares, ¿verdad? Ahí lo que hay que tener en claro es la historia, y no la historia de Costa Rica, la historia contemporánea. Digamos, hay una alta relación entre el capital, la dirigencia política y las decisiones que se toman y las leyes que se crean. Y eso es muy paradójico porque el neoliberalismo suele hablarnos de la eficiencia del gasto público. Pero la eficiencia del gasto público de la que ellos nos hablan es de recortarle a los maestros y a los policías, al famoso empleado público. Nunca nos hablan de la corrupción asociada a los mecanismos de concesionarias o a los mecanismos de construcción en general de infraestructura de obra pública o a toda la cantidad de discusiones que pueden existir, por ejemplo, en torno a los créditos del sistema bancario. De eso no. Ahí no hay que discutir eficiencia. No, esa es la eficiencia y esa es la corrupción de la que tendríamos que estar hablando, porque ahí se desangra el erario público. Y yo creo que esas causas del déficit tan incómodas, tan incorrectas políticamente, son a lo mejor la causa de que no se quiera hablar de las razones estructurales del problema que tenemos, y entonces prefieran presentar proyectos de ley que les permite ir a pedir más préstamos condicionados para seguir haciendo la bola de nieve mucho más grande. Sin embargo, e independientemente de cuál posición se asuma sobre el famoso plan fiscal, hoy ley de la República, lo importante es nuevamente apuntar en tres direcciones. 1. Una reforma fiscal era necesaria. La discrepancia entre los diversos actores sociales era y es: ¿cuál es esa reforma?
esta que se aprobó en diciembre del 2018. Y si no era esa, ¿cuál? 2. Los problemas del país no solo pasan por la reforma tributaria aprobada, es más, ni siquiera los problemas económicos y sociales se resuelven desde esa iniciativa. 3. La conflictividad no parece que está amainando después de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Tiene que haber un equilibrio, es decir, si usted va a ver ajustes por el lado del gasto, esos ajustes por el lado de ingresos, porque aquí es un poco un dando y dando. Y la percepción de que la cosa no es balanceada, sino que se le carga la manita a un lado o a algunos sectores, ¿verdad? Me parece que eso es veneno para esta democracia en estos momentos. Yo lo veo con optimismo, porque yo no veo elementos en el entorno que sean limitantes. ¿A qué me refiero? Hay veces uno ve países que son países que el prospecto de salir adelante uno lo ve muy complicado, sea por factores externos, sea porque viven en unas sociedades muy polarizadas o regímenes autoritarios o que uno ve difícil el prospecto de desarrollo de esos países. Costa Rica yo veo que no tiene esas limitaciones. Hoy dependemos de lo que nosotros decidamos hacer por nosotros mismos para desarrollarnos. Aunque el actual presidente de la República no está solo en esta visión del futuro, y algunos grupos y probablemente muchas personas lo acompañan, suscribiendo este discurso de optimismo basado en la iniciativa y la voluntad social e individual para salir adelante de los problemas y las dificultades, ciertamente existe una gran preocupación entre otros sectores e incluso en la gran mayoría de ciudadanos. La gran pregunta que subyace en todo esto es, ¿hacia qué camino nos va a llevar la actual situación del país? Si la conflictividad social se agrava y la precarización de las grandes mayorías no se detiene y suma a las actuales desigualdades, ¿cuáles son las expectativas de futuro? Hace 8 años tomé una de las decisiones más importantes de mi vida y le escribí una carta a los dirigentes de Liberación Nacional. Nuevamente, para poder dimensionar estas preguntas, vayamos un momento al pasado reciente de nuestro país. Se puede reencontrar. El alma, cuando se va para siempre. Desde hace tiempo, tanto en las encuestas del CIEP como en diferentes análisis que hemos hecho desde el CIEP y desde la Escuela de Ciencias Políticas, veníamos hablando del descontento de la ciudadanía con el sistema político, de movimientos sociales, de alguna manera la frustración de la ciudadanía. De nuevo, esto es un fenómeno que no es costarricense únicamente, sino que vemos en otros lugares. Lo que no había encontrado necesariamente era el cauce por el que discurría esa frustración. En 2014, esa frustración, ese descontento con la corrupción, con los problemas de la economía, con la desigualdad, con el deterioro ambiental, con una serie de problemas que en su conjunto la sociedad tiene, pues encontró una esperanza de cambio en Acción Ciudadana y en la figura del expresidente, entonces candidato, Solís Rivera. Pero luego el gobierno de Solís Rivera se enfrenta con la realidad de que no todas esas expectativas se pueden cumplir. Entonces, de alguna manera, las esperanzas de ese porcentaje importante de la ciudadanía que quiere algo distinto no encuentran asidero en el gobierno necesariamente de Solís Rivera. Y de nuevo, por decirlo de alguna manera, se reviven las frustraciones y se revive el enojo. La foto de Costa Rica hoy sigue siendo mucho más integrada que la de cualquier vecino, ¿verdad? La pregunta es cómo se ve en formato video. Y eso es lo que es preocupante en nuestro caso en este momento, es que estamos yendo de más a menos, de más integración a menos integración. Y que en este momento no estamos creando ningún dique de contención que vaya a frenar ese proceso. Y por supuesto, volviendo al punto de inicio, en la realidad costarricense, la polarización social tiene un espacio de privilegio en la agenda nacional, la real, no la idealizada. Además, el crecimiento en el desempleo y la contracción económica que se viven actualmente promueven el malestar ciudadano, es decir, la brecha social, o como interpretan algunos, las diversas desigualdades que se han acumulado durante años parece que no tiene solución ni a corto ni a mediano plazo. Más bien, parece ensancharse.
no veo a las élites políticas, económicas preocupadas por eso. Es como que no es como con ellos ese tema. Y esta apatía e inercia de las cúpulas económicas y políticas tienen consecuencias en otros ámbitos de la realidad costarricense. Y en este sentido, la anomia política puede entenderse como la incapacidad del país por trazar una ruta que evite sumar más a la conflictividad social. Esta ruta debería de estar marcada por una reflexión sobre el desarrollo del país, un desarrollo que sea además inclusivo desde el punto de vista de la repartición de la riqueza. La discusión sobre el desarrollo se desapareció de este país, es decir, un debate que es muy obvio es, a ver, ¿quién seriamente cree que este país se va a desarrollar exportando piña y banano? Y ese debate, el debate sobre el desarrollo y cómo crear una industria propia basada en la ciencia, en la tecnología, en el conocimiento propio, que no salga huyendo como capital golondrina cada vez que hay una crisis del mercado, que es lo que hacen las empresas de inversión extranjera directa, que era el otro gran modelo que se suponía que no se iba a desarrollar, ¿verdad? Todo eso fracasó, eso hay que decirlo, fracasó, ¿verdad? Puede ser que el país ahora exporte más chunches, pero son tecnología que se basa en empresas que se basan en tecnología ajena, en tecnología foránea. Estamos en un imaginario, estamos pensándonos a nosotros mismos desde una situación de precariedad. Y cuando se piensa desde la precariedad, pues bueno, por ahí anda el miedo, ¿verdad? Con toda razón, ¿verdad? Comprensiblemente. Y donde hay miedo, pues también hay reacción violenta, ¿verdad? No anda nunca lejos la violencia del miedo. Y eso es una situación que me parece que es muy grave, que lo podemos ver de distintos modos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Hay un escenario base, no hacemos nada. Digamos que Costa Rica se entrapa y aquí nadie puede aprobar ninguna agenda, ¿verdad? Ni ninguna orientación. O sea, seguimos básicamente en un ritmo inercial, como en ciertas cosas hemos estado haciendo. Digamos, en el régimen de bienestar social, en el tema de la falta de conexión entre estructura económica y empleo. En fin, si esas variables usted no las mueve, yo sí le puedo hacer una prospección. Este país no es viable. No es viable, por lo menos como lo conocemos. Ese edificio constitucional que hemos creado no es viable. Mi gran temor es que donde el país se nos empieza a partir en dos, nadie quiere ceder para lograr ese proyecto común. Veámoslo incluso con un sector que debiera ser de los más iluminados, el sector intelectual, profesionalmente más desarrollado del país. Nos ha ido bien. Cuando vos oís la discusión o cuando vos oís los chats de WhatsApp de la gente hablando sobre el país, es que nosotros, que somos los que hemos salido perdiendo, todo se nos carga a nosotros. Digo, ¿pero de qué estamos hablando? En este preciso momento, si usted me pregunta, yo siempre me sentí tan orgullosa de ir a votar, de ejercer mi derecho, pensando en tantos países donde la gente no vota. Pero mire, yo realmente me estoy cuestionando si yo voy a hacer ejercicio de mi derecho en la próxima elección. Y en este escenario, en donde los grandes retos no se enfrentan, donde no hay un nuevo acuerdo social, en donde no existe discusión real sobre el desarrollo y el país se va fragmentando cada vez más, el escepticismo sobre el sistema y los beneficios de la democracia se comienzan a poner en duda. El sistema político enfrenta una serie de amenazas, la verdad, muy serias. El descontento de la ciudadanía con la política está ahí todavía. La parálisis del Estado y la incapacidad del Estado de atender a su ciudadanía, de atender los problemas económicos de la desigualdad, del desempleo, pero por ejemplo de atender la agenda de cambio climático, de ambiente, hacen que la gente esté descontenta con la democracia en sí misma. Pero lo que sí es cierto es que esas personas que están enojadas, que están disconformes, están buscando. Y van a encontrar lo que esté en oferta. Y lo que esté en oferta puede ser
desde una opción populista de derecha a una opción populista de izquierda, a un charlatán de diferentes naturalezas, que los tenemos, todas esas opciones tienen nombre y apellido en la política internacional de hoy. Igualmente, las contradicciones que enfrenta en este momento el sistema capitalista, el deterioro del estado de bienestar y el crecimiento de grandes desigualdades, podemos verlo en muchos países de América Latina y en otras latitudes. Es decir, podemos establecer conexiones con crisis económicas de alcance global y crisis institucionales también de alcance global. El trepidante apoyo en ciertos momentos de las elecciones pasadas del 2018 a candidatos que se referenciaban desde la antipolítica o incluso la votación sorpresiva hacia Restauración Nacional y su candidato Fabricio Alvarado fue y es interpretada por muchos como una expresión franca, no solo del malestar ciudadano, también de las diversas posibilidades que el electorado va considerando como válidas, aunque sean criticadas desde algunos sectores como opciones autoritarias, de populismo de corte confesional o conservadores al extremo. Hay quienes dicen que todavía no estamos ahí, pero tampoco pensábamos que una propuesta de inclusión excluyente como la de Restauración Nacional en 2018, ¿no? Te incluyo a vos pero excluyo a todos los que no son como nosotros, es decir, una inclusión excluyente, nadie pensaba que pudieran tener tanta resonancia en la sociedad costarricense y la tuvieron, aún a pesar de esa inclusión excluyente. Entonces podríamos llevarnos muchas sorpresas. Si muchos de los que estamos mejor en el país no estamos dispuestos a ceder para esa mitad de abajo que de verdad se nos quedó atrás, entonces a mí el país me asusta, porque no nos vamos a convertir en un pequeño país nórdico, ¿verdad? Nos vamos a convertir en una cosa muy fea, que no es un país pobre, es un país que era de clase media y que empobreció a la mitad de su población si seguimos por este camino. Entonces, la disyuntiva es muy angustiante y los mesianismos pueden ilusionar a alguna gente y empujarnos hacia esa Costa Rica mucho menos solidaria y mucho menos bonita, menos respetuosa de los derechos humanos. Efectivamente, el aumento sostenido de la desigualdad en niveles muy altos, como ha ocurrido en las democracias avanzadas, ha hecho vulnerables y frágiles estas democracias a desafíos de fuerzas no democráticas. El asunto es que Costa Rica se ha caracterizado y se ha diferenciado de otros países latinoamericanos porque ha tenido particularidades para enfrentar estos conflictos. En los años 40, mientras el mundo estaba en la Segunda Guerra Mundial y otros países se desangraban por siquiera discutir estos temas, aquí logramos hacer una gran reforma social que permitió el desarrollo de una institucionalidad, mayores niveles de distribución de la riqueza, reducir un poco las injusticias. Nosotros deberíamos volver a ver en esa historia para no repetir los errores o no copiar más bien los errores de otros países que siguieron por el camino de la confrontación, y más bien buscando en esa historia tal vez podríamos encontrar las particularidades que le permitieron a Costa Rica seguir un camino diferente para resolver sus conflictos. Todas las advertencias que se puedan hacer no sobran, son válidas. Tal vez no se trate de ser ni absolutamente pesimista ni de sufrir de optimismo decidido. Lo importante es encontrar, dentro de nuestras reservas institucionales y sociales, la capacidad para poder entender la realidad más allá de la apariencia y actuar consecuentemente en la construcción de un país mucho más justo y equitativo, tanto para afrontar los beneficios del desarrollo como para asumir las pérdidas y los problemas del país.